Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí atrás, Valentina? ¿Qué tú hiciste No aquí? sé dónde estamos. Oye, yo creo que nosotros estamos o en otra galaxia o este es el set que se hizo los verdaderos updates. ¿Qué tú dices? Este es el set de los verdaderos upgrade. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la verdadera vuelta aquí? A mí me encanta. ¿Y a Oye, ti? hicimos esto con todo el cariño de ustedes. La idea fue de los dos. Llevaba días diciéndoselo a ustedes que íbamos a hacer los verdaderos updates porque es que esa pared blanca ahí me tenía las bolas hinchadas. Explícame. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Todo bien, feliz que nunca. Este va a ser el primer podcast con el nuevo set. Así que le soltamos a que tiren en sus comentarios qué opinan, qué deberíamos añadir, qué deberíamos hacer para que este podcast les traiga más felicidad a ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre ¿qué? Cuéntale tú, porque es que la dueña del podcast de hoy fue la señora Valen. Creó todo, así que vamos a darnos llevar por la reina. Dale. Hoy es la tercera parte de nuestra vida, Ajá. pero vamos a hacer esto un poco diferente. Sí. Vamos a... Nosotros escogimos unas fotos de nuestro pasado, desde que empezamos. Vamos a hablar de cada foto si recordamos qué fue lo que pasó. Ajá, ¿y de dónde surgió esa verdadera idea? De mí, yo. Oye, vamos a estar regularmente tenemos otro episodio sobre la vida de nosotros, pero creo que es tiempo lo suficiente para enseñarles a ustedes que nuestra apariencia física desde el día uno donde nos conocimos. Yo no escogí la Cambiado. foto. ¿Quién escogió la foto? Yo. Y está segura, ya sabe lo que va. Si yo no he visto las fotos, las tengo aquí, las estoy subiendo mientras estoy hablando con ustedes. Así que espero que se las disfruten. Quería enseñar algo porque es que quería saber si Valentina se acordaba dónde fue que se terminó cuándo fue que terminó el episodio anterior. Cuando nos íbamos a casar. Cuando nos iban a casar, oye, mi gente, les voy a poner lo último aquí. Lo último, los Ajá, estamos últimos explicando por qué segundos, nos íbamos a ajá, casar. de cómo se terminó el otro episodio pasado para que entren en contexto. Aunque, ojo, les tengo una noticia cuando se acabe esto que les voy a enseñar. Chequense en esto. Aceleramos hasta cuando el nene nació. Ahora estamos virando para después que empezar. Vamos para adelante. Al viaje, no sé, parecía un loco, no un loco, pero un loco bien vestido. Eso no te acordaba. Vamos a No, hablar de eso, del siempre. honeymoon, de la, ¿cómo se Que dice? eso, ajá, la luna de La miel. luna de miel, que Que eso fue fue todo esto. Literalmente, el episodio anterior de nuestra vida trató sobre la boda. Íbamos a hablar de todas las destrucciones de nosotros, porque la boda de nosotros fue bonita, pero fue mucho inconveniente. Pero decidimos saltar eso y vamos a estar hablando Ajá, sobre vamos a hacer fotos. algo diferente. En los primeros 3 episodios que hemos hablado sobre cuando nos conocimos, Ajá, cuando las primeras peleas y toda la vuelta. Entonces ahora les vamos a mostrar nuestro bello físico. dale. Oye, antes de empezar, quería darles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valente ve. Van a ser los Great Value esos que están allí. Oye, ¿Qué? les exhorto a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones allá Claro abajito. que sí, también estamos en Spotify como Kenny Valen TV, así que si tú estás En podcast, haciendo formato podcast. formato podcast en Spotify, si tú estás ahí en una situación donde no puedes utilizar tu teléfono, como no sé, teniendo sexo. ¿Qué es ¿Tú eso? te imaginas que hay un fanático de nosotros que esté teniendo sexo escuchando este podcast ahora mismo? Y lo mande en los ¿Qué es eso? comentarios Pues ahí. claro, con tu... Ya. Ay, dicho eso, mira, en estos momentos ahí abajito está el email de nosotros. ¿Para qué es el email? Dile ahí. Para que si nos quieren escribir hablando sobre un consejo, una situación, nos dejan saber y nosotros le damos sus opiniones aquí. Ajá, y si quieres aparecer como anónimo, nos dejas saber en el email también. Estamos ready. Quizás el próximo podcast trate sobre ti, quién sabe. Oye, antes de empezar la foto, te quería mostrar algo que estaba viendo por ahí. Tú sabes que yo amo los animalitis, así que me vi una ballena por ahí que estaba peleando con un delfín.
Entonces, me gustó la reacción, pero también de la gente, porque el pana hay una parte que el pana dice, uy, esto no se venía en SeaWorld, porque es que la ballena irá, brincó bien brutal. Se los voy a mostrar para que lo disfruten conmigo. La realidad, la razón, no estoy muy seguro qué fue lo que le pasó, porque no he conversado con el delfín ni la ballena todavía. Pero parece que estaban discutiendo por algo. Chequesen. Sácate eso, mami. Pegó y nosotros así como que no, vete para allá, vete para allá, vete para allá. ¡Boa! Oye, ¿vieron eso? Cheque, vamos a darle repetición a esto para que tú veas bien el tortazo que le metió la ballena a eso, mira. ¡Toma! Oye, esa ballena es un hijo de puta, ¿viste? Ajá, Ella le metió el cantazo al delfín, pero brincó también con estilo y todo, como que toma y mira cómo brinco. Para que sepa, las ballenas esas, las que conocen como ballena asesina, y son uno de los animales más inteligentes del agua, mami. ¿Tú puedes creer eso? Sí, cazan juntas y todo, saben truquitos para cazar juntas. esa es la Willy, la Wally. Sí, si quieren un podcast de yo hablando de animales, a mí me encantan los animales y yo me conozco muy de Freak Willy, entonces yo me conozco un par de trucos, así que si les gusta, ¿estás ahí para empezar? Dale, empecemos. Ok, ya tengo la foto aquí, el listado de fotos. No, pero Wow. primero Ajá, vamos a poner la foto y tú vas a empezar. Vamos ¿ok? a ver que yo me acuerdo porque este podcast me huele que Valentina me va a tratar de destruir. Dale. Ok, la primera foto que les voy a mostrar fue en el 2013 y lo sé porque ahí dice 2013, ahí lo pueden ver. Gracias a mí. Ok, eso fue en un Valentine's Day. Ajá. Porque está el Globini y están las flores. ¿Qué pasó ahí? Ah, mira, y que yo trabajaba en un restaurante que, ¿con qué combina ese nombre? Con Kenny. Kenny. Yo trabajaba en un restaurante que combina con Kenny, pero con D. Ay, ya pues. Oye, Dilo, no. yo no me acuerdo, pero yo sé que me veo bien feo para el carajo. Ay, no. Dejen en los comentarios que ustedes opinan de esta foto exactamente. Yo bien feíto. Mira, Valentina, ¿de qué tú estás enamorada? Eso es lo que yo creo No, que de va a la decir voz, la de la gente. voz. Yo creo que Yo te dije. la gente va a estar ahí como que, oye, ¿qué mierda Valentina le dio a... ¿Qué le vio a ese flaco, tuerto, yo no sé qué? ¿Qué había pasado ese día, mami? Nada, no. Fíjate, ese fue el día de San Valentín. No me diga. Ese fue el día de San Valentín, mi gente. Dime, mami, te amo. No, pues ese día fue el de San Valentín. ¿Y qué pasó ahí Ya tú alrededor? me diste un globito, un globote. Un globote, en ese globo lo podía usar yo Es de que sábana. fíjate, nosotros nunca celebramos así el San Valentín, como que ¿No? nosotros siempre, cuando nos empezamos a conocer, nos dábamos así regalos y eso, pero que en el primer San Valentín, cuando tú me diste el peluche Ajá. con el globito, tú me lo dejaste en la puerta y te fuiste. Oh, ¿verdad? ¿Cuál globito? ¿Te acuerdas del Ajá. peluche? ¿No te acuerdas cómo se llama? Sésamo. Oh, yo creo que era Perro con los ojos caídos. Mira, pero cuéntale a la gente, pégate esto aquí un poquito, mami. Ajá. Cuéntale a la gente qué pasó con ese globito, con ese peluche ahí, es lo que yo lo busco. Se convirtió en el novio, en la... Pero cuando yo te lo regalé, ¿qué en pasó? San Valentín. ¿Y dónde No, te lo pero dejé? la verdad yo no entiendo cómo fue que pasó. Porque tú me llamaste, o yo creo que tú ibas a ir a verme y yo no estaba en la casa. Ya, yo creo que fue Y eso. tú ahí todo, porque tú eres medio sensitivo. Yo creo que era uno así, fíjate. Ajá, y ese mismo. Sí, yo creo que era uno así Ajá, porque pero eran el los brown. dos. Sí. No, no, eran era los dos. uno. Ok, déjame ver si Yo era te los di, dos. fíjate, yo te di, ¿tú te acuerdas del peluche que yo te di? Hey. Ahí, yo estoy bien mentiroso. No, Yo no. te di un peluche y eran, ¿qué? No, Que no, le dime. está pidiendo ayuda a Dios para que... Ya, yo, Ajá, yo te di uno que eran juntos. Y tú me diste uno así. yo tenía uno separado, es más especial porque soy yo. Ajá, pero Pero yo no era- sé ese día. ajá. Tú fuiste, lo dejaste en la puerta y te fuiste. No sé. Me llamaste o te dejé algo ahí en la puerta y yo, ay, qué no, linda. Para nada, porque ese peluche se lo dio el perro para que el perro se lo chingara. Háblale a la gente de tu Ajá, pejito no, ese. ya. Que todo lo que tú me dabas se lo cingaba. ¿Y qué pejito era? ¿Qué marca Un era? Yorkie. ¿Qué marca de pejo era? Un Yorkie. Ella tenía un Yorkie que era todo peludo, que se lo compraron. Ya esto yo lo he dicho en el otro podcast, yo creo. Ajá. Que tú no lo Tú estás descuidabas traumado. y cada vez que peleaba ella me daba, ella le daba al perro los peluches que yo le regalaba y el pejito se los chingaba. Ya, para que tú veas. Ok, vamos para la otra foto. A ver qué tenemos aquí. Chequense en esto, mi gente. Primero, que ahí ves el cambio. Esta foto tuvo que hacer un adelanto después de la... Mira Ajá, este estaba más cambio. llenito.
Miren ese cambio. Mierda, baby. Miren ese cambio, era. I mean, yo no cambio. Aquí yo parezco un tecato. Y aquí yo parezco como que ya tú me recogiste, me limpiaste y me pusiste como un humano normal. Ajá, ya, yo me acuerdo de ese, yo, de Cuéntale a esos la tenis. gente. Cuéntale a la gente dónde estábamos ahí. Ah, fíjate, háblame de esos tenis. Yo no me acuerdo de esos Ya, tenis. esos tenis negros con el Nike azulito. Yo no me acuerdo de eso. Ya, yo me acuerdo de todo. Ese pantalón tú nunca te lo quitabas. ¿Y Con dónde la estábamos correa blanca. aquí? ¿Dónde estábamos aquí? En el museo de Discovery en Fort Lauderdale. Discovery. Ya, estaban en Fort Lauderdale. Súper bonito ese, además de ese tiburón gigantesco, es un megalodón que tienen ahí con la boca abierta. Ajá. Y te puedes meter por la parte de atrás, lado, como por el culo Ajá, pero del estaba tiburón. bien lleno, me acuerdo, yo no Hache. sé. Hacía una fila que te llevaba aquí a la entrada, pero te podías meter por el culo del tiburón y salir por la boca. Ajá, me imagino que nosotros le dijimos a alguien que nos tirara esa foto porque nosotros fuimos solos. Ajá. los dos. Oye, ¿qué me puedes decir de la vestimenta esta de Freddy Krueger? Ujú, yo me acuerdo, la compraste en Armani, que a ti no te gustaba. Tú te Chica. vestías diferente, todo ancho y ya está Ajá. ahí pegadito Chécate y esto, todo. Ajá, Freddy Krueger, pero en azul. Este soy yo, míralo. El mismo. Ahí está, míralo. Ahí pueden apreciar a Kenny cuando era feo. Y aquí pues ya está un poquito bonito. Pero ver la camisa tienen como que un parecido, Ajá, ¿no? no, pero fíjate, ahí ya como que cambiaste el estilo de vestir porque tú te vestías bien ancho. Bien ancho, ya. Bien Ajá. anchini. Así que, familia, si ustedes están por el área de Fort Lauderdale y les parece cool esta foto, además hay esas cosas que tú te metes adentro, le pones 2 o 3 pesetas y de eso te empieza a dar viento de tormenta y toda la vuelta. Ajá, tenemos que ir. Cosas Nosotros de- estábamos hablando para volver. Ajá, tenía cosas de electricidad y todo, que sí. Ajá, demasiado. Si les gusta pasar un día familiar y estar por esa parte ahí abajo, me tira foto y me manda Discovery Something. Busca algo Ajá, de Discovery, Discovery. en Fort Ajá. Lauderdale y llega ahí. Vamos para la Bueno, otra foto. vamos a ver. Ajá, esa Esa te yo me acuerdas. encargo aquí porque esa yo me acuerdo. Primero, que ojalá que cuando tú veas esto no vayas para allá si tienes menos de 18 años. Pero nuestro caso, ¿qué edad era que teníamos aquí? Como 16, 17. Ok. Nosotros nos antojamos, ¿no? El papá de ella es bien adicto a las motoras y rock and roll, Terminator, ¿entiendes? Y nos llevó para Daytona en la semana de motocicleta, se dice. Ajá. En Bike Week, se dice en inglés, Bike Week. Entonces tú vas para allá y ahí tienen un show, pero de película, que está todo el mundo en motora, casi en pelota, todo el mundo Ajá, está pero en- eso es en el downtown. En el Pero el downtown. show en sí es para los niños y Oh, eso. sí, el show era de... Ajá, porque es de motocicleta. De motora. Hacen trucos, una Ajá, cosa hacen, bien. hacen truquitos y todo, pero afuera está como que la playa, que fue donde tiramos esta foto, que les voy a hablar ahora. Está la playa, está el coliseo donde van a estar las motoritas allá adentro. Entonces está el downtown. En el downtown eso es pornografía de arriba para abajo. Tú sales caminando, la gente, mira, Ah, chamaquito, casi toma es, un no. condón. ¿Qué fue lo más loco que vimos ese día? Cuéntale. Ajá, la monja, una monja desnuda. En un carro, ¿verdad? Ajá, que tenía 2 cruces aquí. Tenía 2 cruces tapándole los pezones. Ahí en una moto. Yo, Ajá, estaba en la Ajá. motora de espalda y miraba hacia todo el mundo. No, y tiraba condones, ¿no? Ajá, Algo ya estaba así. haciendo una loquera. Entonces, esta foto la tiramos en Daytona Beach. Creo que es una de las únicas playas que hemos ido que puedes entrar con el Ajá, carro, ¿no? yo creo que es la única en Estados Unidos. Sí, Ajá. entra con el carro a donde está la arena ahí, boom, que si a ti te da la gana, te metes al agua con tu carro, porque no hay... Y no yo hay me de acordé de algo. ¿Dónde fue que desayunamos ese día? en un sitio que venden desayuno. Ay, Dios. No. Yo me acuerdo en Denis. ¿En Dennis? Ajá, En mi trabajo... Ah, ya me choteé. Donde yo trabajaba antes. ajá. ¿En Ya. el mío de allá abajo o fue aquí en No, uno no, de en Daytona, Ah, en mojón. Daytona. Estoy Ah, hablando porque de sabía yo, Daytona. pues, no me acuerdo. Yo, como medio. Entonces, pues ahí está la foto de Daytona. Así, esta foto la tiramos allá. Ojo, si vas a entrar con tu carro, procura estar en la área seca de la arena porque tiene un chance de que las gomitas se vayan para abajo. Vamos para la otra, a ver qué aparece la otra. Cuéntale a la gente qué es lo que estamos apreciando en estos momentos. Una hermosa pareja comiendo. No, mentira. ¿Cuándo fue Ese fue el día de mi cumpleaños. Ajá. Ajá. Fuimos a comer. ¿Qué comimos ahí? Carne. Ajá. Ajá, fuimos para un brasileño. Y comimos carne. Y ya, yo no me acuerdo más. Pero ese día, ya me acordé. Ese día fuimos para el zoológico. ¿Sí? Ajá, por la mañana. Oye, gente, Sí. si ustedes nos están siguiendo desde el día 1, ¿verdad? Y han visto los viajes de nosotros
y has visto los turisteando de nosotros. Y el hoy no se cocina, obviamente. Esta foto, ¿hace cuánto fue esta foto? Hace años. ¿Cuánto más o menos? ¿Qué edad tú crees que iba a cumplir? Fue el cumpleaños de ella, by the way, Yo pero- digo como 18, 19. Ok, ahora yo quiero que tú observes no. esta comparación que lleva años Yo como me cayó el pelo a mí. en comida. Chequense en esto, mira. Mírenme a mí como yo estoy disfrutando las frutas, ¿no? Y miren mi agua, que es agua de calidad. Eso es agua de gente adinerada, ¿me entiendes? Ajá. Ahora vamos a ver el plato de Valentina. Pues yo era la que estaba cumpliendo años. Mírense en esto, mira. A ver si se puede ver. Ya, no se ve ahí, pero Ya, mírense pues en eso. yo estaba cumpliendo años. Sí, pero yo me estoy comprando fruta y todo, y tú Pues estás ahí. yo estaba cumpliendo años, era mi postre de cumpleaños. Ah, ese era el postre. ¿Cómo así? Ah, yo pensé que esa era tu comida entera ahí. ¿Qué? Si nosotros comimos carne. Sí, ahí, Y no, mira, ahí mi papá con la coronita. sí, este es el papá de Valentina está aquí con la coronita. El Bien. restaurante es bien brutal, es brasileño. Esos restaurantes que tú vas bien finamente y te cortan la carne en tu plato. Es brasileño. En la Ola fue ¿verdad? O en Miami, porque Ajá, no, fuimos dos. en la ola fue ese. En las olas. Ese queda en Fort Lauderdale, en la playa Digo, de pero Fort ese era Lauderdale. demasiado. ¿Tú te acuerdas de la entrada de ese restaurante? Sí, que era como tú estás Ajá. entrando como con una cueva moderna, súper Ajá, elegante. y tú sigues derecho, no sé, un restaurante, derecho. Bolito así, entra y Ajá. sigue y al final está el restaurante con, creo que era una fuente o algo ahí en el Ajá, sí, medio. sí. Oh, yo me acuerdo que, mira, que cuando fuimos para el baño yo me llevé un tro de servilleta porque parecían que pañitos de fregar. Oh, sí. Yo fui para el baño y eso, hacho, esa gente se supone que y la de esto, para secarte las manos, era como de tela o algo. Y yo dije, no, esto lo uso yo para limpiar en casa. Y Ay, Dios me llevé unos mío. cuantos. Ajá, ¿te acordaste? Yo no me acordaba de Y eso. yo me acordé. Vamos Oh, para otra, vamos a ver wow. qué trae la otra. ¡Trácata! Cuéntale ahí, Valentina, Ah, qué ese es lo que día estamos fue viendo cuando ahí. nos hicimos la gorra. Yo fui la de la idea, por supuesto. Ajá, Nos hicimos la gorra con la fecha al lado. Nos la hicimos en Sogras Mall. en Sogras Mall. Cuéntale a la gente de Ah, Sogras Mall. ¿Dónde queda Sogras Mall? Nosotros íbamos mucho para allá cuando nos Ajá. conocimos. Grandote. Ajá. Eso queda en, Creo que es por la Sunrise yendo para arriba. ajá, ahí Por mismo. Plantation, creo No que sé, queda. no me acuerdo, pero ahí hay muchos recuerdos. Nosotros íbamos que- demasiado ¿Qué para allá. hacíamos? ¿Qué te gustaba de allá de Sogras Mall? Nada, las tiendas. Ahí habían tiendas de todo. Uno encontraba todo, el cine. No me acuerdo, nosotros íbamos mucho para el cine allá, Ajá. a comer. Mira, mi gente, esto que les voy a enseñar ahora es más o Parece- menos el Sogras, para que vean cómo se ve la vuelta. Ese era Oye, míralo ahí. ajá, ese mismo. Bien grande. Ah, súper gigantesco. Así que. Pero las tiendas ahí, tú encuentras todo ahí, ¿no? Este Ese era el Dolphin otro, ese Mall. era el Dolphin, ese era el otro. Ajá, pero nosotros sí íbamos mucho ahí. Ya, era Al brutal. Coral Spring. Hicimos esa gorra. ¿Tú tienes esa gorra ahí todavía? Ajá. Ay, yo que te quería destruir. Yo te No, iba a no. decir, yo tengo mi gorra, tú tienes la tuya para pelearte aquí. No, esa gorra, tú sabes que deberíamos, para el otro podcast, cuando estemos hablando de la boda, que es el que sigue después de este, deberíamos ponernos esa ropa. La ropa no creo que exista porque se cambió todo. esa Pero la gorra. hoja nos la vamos a poner. Ajá, dale. Ok. Ay, vamos a ver qué trae la otra, a ver qué más traemos. ¡Diablo! ¿Quién es ese, gorda? Explícame qué es lo que Ese está eres tú. pasando ahí. Ese eres tú cuando no te recortaba. Tantas fotos que encontraste y tenía que ponerle esa que parezco Claro. el culito del perro mío. Baby. Oye, yo odio estar peludo, no sé por qué hay esa foto. Yo no sabía ni que esa foto existe. Pero Yo allá, parecía que en sí, Dios. allá atrás pueden apreciar donde nosotros vivíamos antes, todo apartamentini aquí. Ajá. Nosotros vivíamos ahí y tenía una piscina. Cancha de tenis. tenis y tenía gimnasio también. Ajá, y nosotros nos pasábamos ahí. Yo me acuerdo que eso era un día feriado. Ajá. Ajá, Estamos ahí no chilling. me acuerdo qué día. Pero pueden Estamos ver ahí. cómo todo va cambiando. Pueden ver el físico de Valentina ahí, todo jovencito, ¿ves? Ahí pueden ver todo. Una cachetona, pero flaca. Mira ahora, mira la cámara, mira la cámara. ¿Nos Baby, parecemos? Mira para la Sí. cámara, mira para la... ¿Nos parecemos? Ajá, sí, pero más gordo. Pues ahí Normal. están ahí apreciando del sun time que estamos cogiendo con También el un pelo lugar este. donde pasábamos mucho. Ajá, ese es un lugar que nuestra pasatiempo era estar ahí en esa piscinita. Y Yo qué recuerdo. ¿Tú qué te acuerdas de todo? ¿Quién es este? Qué sé yo, eso sí yo no sé.
Oye, El vamos para la vecino. otra. Mira dónde estamos aquí. Miren esto, mi gente. Pues Observen fíjate, esto. esa foto es el día y por la noche fuimos a comer al restaurante. Esa fue. Ajá. Valentina quiere decir que esta foto fue por el día y Y después por después la esa noche fue fue por la aquí. noche. Ajá. Pero aquí tú parece como que esta foto la tiramos en el 96 y después esta la tiramos ya como en el 2011. Aquí te ves Pues más ahí estaba adultini. arreglada, mojón. Ajá, mira qué Ahí no. chiquitita, mira qué chiquitita. Ahí estábamos Yo, qué comparación. en el Miami Zoo. Ujú. Cuéntale ahí a la gente del Miami Zoo que está brutal. Les Yo, recomiendo. no, y eso que cada vez que pasan los años se pone mejor. Ajá, Le están estaban haciendo muchas haciendo remodelaciones. Ajá. Nosotros no nos cansamos de ir para allá. No, Nosotros siempre ya que hemos vamos. ido. Siempre nosotros Ajá. extendemos a ir casi un año, cada año, y vamos aunque sea una vez allá a Florida. Y siempre lo visitamos porque siempre están haciendo los verdaderos updates. Si no me crees, miren el Pokibiri, que también hicimos los updates y nos copiamos de Miami Zoo. Ajá, y esa fue la primera vez que yo fui al zoológico, a ese zoológico contigo. Súper gigantesco, bello, bien de familia. Entonces, ¿sabes qué? Les prometemos que la próxima vez que vayamos para allá vamos a hacer el verdadero turisteando en Miami. Y no se lo pueden perder porque esto no puede faltar. Y esto tiene unas bicicletinas y más, ni les voy a spoilear. Vamos a esperar. A ti te encantan las bicicletas. Pero no les vamos a esperar el spoiler. Vamos a esperar a que vayamos. No se lo pueden perder, pero miren la niñez, mira estas patas bien marcaditas y todo. Y yo para ese tiempo yo tenía una costumbre que yo no me podía reír en la foto. Ajá. ¿Verdad? Yo nunca me reía en la foto. Y ahora, ¿quién se la Ahora aguanta? que es la que. Fíjate, y el contrario, yo me reía y ahora no. Sí, es verdad, mira. No, Pues aquí está porque ahora serio. no tenía Mira, cachete. mira en mi No. cara, mira en mi cara, mira. No, mira, aquí me Ok. reí un poquito, pero cubrí mi cara, mira. Ahí están. Ajá. Entonces, esa misma foto fue en el mismo lado, Ajá, ¿ves? en el zoológico. Pero yo, como soy súper fiel a ella, siempre cargaba mi hoja de Valen para que no se dieran. Yo soy de. Y pues tú no ves lo que dice mi camisa. I love my boyfriend. Mojón. Eso Que no tú se te quieres ve. vaquear ahí. Sí, mira, aquí la Pues, pueden ver. Mira. Pues. ¿Qué tú crees? Tú me quieres tirar, pero yo tengo con qué Sí, responderte. yo creo que tú me vas a destruir. Está bien. Dale, sigue. Ok, aquí estábamos viendo a los flaminguini. Esa queda en la entrada, ¿verdad? En la entrada. Ajá, del en la zoológico. entrada. Y ves mi cara de malo. Eso fue. Ya. Oye, yo me veo con un gantel ahí, ¿oíste? Ujú, siempre. Ya, pues ahí estaban en el zoológico, ya es la misma. Mira lo que yo les estaba diciendo en los pasados podcasts. Mira cómo Valentina se vestía ahí, casi en nua ahí en el zoológico y todo. Qué exagerado. Eso no Ok. es nada. Esto fue en Daytona, ¿no? No, ¿Y dónde fue eso? yo te estamos perdiendo. Eso fue otro show de motos. ¿En A mi papá le gustaba mucho lo que tiene que ver con carros de carrera, motos. Él trabaja todavía en carro. Ajá, y nosotros siempre nos íbamos para los verdaderos shows o Ey, lo no, que tuviera que ver con moto y carro. Ajá. Ajá, que no, yo creo que no están las fotos ahí, pero nosotros Estoy íbamos tratando de acordarme. a las carreras. Sí, a las carreras iban, pero ese momento no me acuerdo de nada. Ajá, ese fue un show, pero ya, tú no te acuerdas, obvio. Tú no te acuerdas de nada. Mira Pero ese cojito amarillo, no fue ese día, ¿ves? Mira, el cojito amarillo. no, pero no es mi ropa. Sí, en verdad era otra. Yo era el copia. Yo era No, pero Está ya mi se ve Minion. cabrón esa motora. Yo no me Ajá, acuerdo eso haberla fue. visto. Ey, mira, porque tú me estás llamando Minion. Nada, pero eso fue otro show de moto, pero ese fue en Florida, en Fort Lauderdale, creo. Ese fue en Fort Lauderdale. Ajá, nosotros nos la pasábamos en esa. Sí, también hemos ido para ¿Qué fue? ¿Te quedaste traumado? Estábamos en las carreras de carros también y vimos accidentes de motoritas de carro. Y Ajá. aquí les voy a enseñar. Estoy tratando de buscar aquí a Valentina y a mí. Mira, aquí están. Tú hablas. Mírala ahí. Ya, baby, yo soy desigualita con el pelo Espérate, ahora. espérate, que lo perdí, espérate. Míralo aquí, miren aquí, mi Ajá, ese gente, somos mira. tú y yo. Mira, ahí estamos. Mira. Esta es la expectativa. Eso es lo que le voy a llamar a la Ajá. expectativa. Y esta es la realidad, mi gente, chequen. Ujú, Míralo aquí, tú míralo. sabes. Míralo aquí, porque yo siempre andaba con el flow de Gantel. Míralo ahí. Lo perdí. Míralo aquí. Yo estoy así, era como que. Ahí está mi gente. Ok, vamos a ver qué más fotos Bueno, traíamos vamos. aquí. El diablo, esto fue cuando yo fui a apoyar a mi país, Colombia. ¿Qué más, parcero? Mentira.
Ajá, ese Mira, día. espérate. Yo quiero que tú le cuentes a la gente qué estaban haciendo, pero con el acento de Pereira ahí. Es como si fuera ¿Qué? Rosario Sí, Tijera. yo ya te dije, eso Pero ya no me trata, sale. bueno, No trata ahí para la gente, dale. quiero. No, ya me hiciste dar Trata. vergüenza. No. Dale, qué estaba Eso fue pasando ahí? culpa tuya. ¿Qué pasó ahí? Ajá, ese día fuimos a ver Colombia jugó en Miami. Ajá. Ajá, en Con Miami. México. ¿No fue con México? Ay, No no. fue con Chicharito Hernández. Oh, sí, con Pues Chicharito. claro, si a mí me gusta. Yo no veo mucho fútbol, pero me gusta Chicharito Hernández y me gusta México, el equipo de México. Ajá, Pero pues, como estaba ahí con yo, Valentina, pero, me tocó vestirme de Colombia. Pero yo, después me terminó de jugar. pero esa experiencia fue Y terminé, me hice fanático del negrito, ¿cómo se llama el negrito? Cuadrado. De Cuadrado y déjame, también. Ajá, estaba yo ahí. nunca, fíjate, yo nunca había ido a un partido tampoco. No, estaba cool, estábamos Ajá, ahí pues, y fíjate, ¿quién ganó? ¿quién ganó? Papi, el juego está cabrón. Está choró. Una jugada. No, yo ven, creo pero que no. Colombia. No me acuerdo. Ahí no sabría qué decir. Ajá, y después de eso nos fuimos a comer al Colombia, a los perros calientes. Ah, los perros calientes. Los verdes no eran. Ah, oh, fíjate, yo creo que ganó Colombia porque eso estaba lleno. Ah, pues. Es más, porque cada colombiano hace un party. No vean nosotros que estamos ahí. Otra versión Minion colombiana. Mierda, sí, como que nos gustaba vestirnos de amarillo ahí. Ajá. ¿Quién se ve más serio a los dos? Dejen en los comentarios. Si están aquí viendo este video, ¿quién se ve Mierda. más serio a los dos? Yo creo que yo todavía estaba ganando ahí, pero tú estabas oye, dejen en los comentarios. Aquí, ¿nos vemos enamorados o nos tiramos esa foto peleando? Ay, yo no sé, la verdad no sé. Mierda. ¿Y aquí? ¿Qué pasó aquí? Oh, país, si no estamos enamorados. Ah, eso fue en... Baby, tú no te quitas ese gorro. Ah, diablo, otra baby. vez, maldito. ¿Cómo así? Diablo. No, y lo peor Baby, es- no, y la correa también, ¿qué es Ah, eso? y lo peor era que esto era en Orlando, en Florida, en Ve. calor, y yo con No, el no, pero cojito. eso fue para la época de diciembre que hacía frío. Esto fue en Disney, ¿verdad? Ajá, eso fue en En el... Hollywood Studio. Ay, te estamos perdidos. Eso fue en el downtown de Disney, mojón. Ah, eso fue en Downtown. Pues sí. Ah, pues sí, ahí dice Fulton Crash House. Eso es entonces yo en el pensé- downtown. Ah, pues eso fue en el Downtown, mi gente. Ajá, ¿cómo es que se llama ese downtown? Downtown Orlando. Ajá, no sé, tiene un nombre ahí, pero Y el de Spring Disney, something. ya es el de Disney. Porque está Ajá. el Downtown de Orlando, está el de Kissimmee y después está el de... Ajá, y yo Algo pasé así. tiempo, yo pasé tiempo, era bien con la foto. Yo Ajá. quería la foto ahí como las veía en Facebook de fotos enamorados. Sí, Valentina Sí. cogía y metía en Google cómo posar romántico. Ajá, y yo le cogía y yo le decía, mira, cárgame así, y que Ajá. quedemos así, acá, allá. Vamos a ver qué Ajá, yo Valentina... era bien... ¿Qué más? ¿Cuál Ajá, foto era tu favorita? No, pasé tiempo, nosotros nos tirábamos las verdaderas fotos, pero era porque a mí me encantaba. Yo te decía, oh, con el corazón aquí, o ponemos la mano aquí. Mira, Esa era yo. Esto ya. que están viendo aquí, mira, esta era Valentina, ¿verdad? Valentina cogía, entraba y se metía aquí para estas imágenes. Ya, yo te decía, cógeme así, cógeme acá, Y ríete así, aquí, y ríete después allá. rompía, yo quiero una así. Y Ajá. rompía y eran como 70 fotos para llegar a una, la que ya estaba. Ajá, esa era yo antes. Ajá. Pero esa fue en Downtown de Disney ahí. Ajá, fíjate, brutal. esa fue la primera vez que nosotros fuimos juntos a Disney. Fuimos a un parque. Yo no sé- yo, si tú conoces nuestra relación, tú te vas a acordar ¿De Hollywood? qué pasó ese día, el Comí- ride. Comí, No, comí el de ride, esto. el ride. El ride. Yo, si tú no te acuerdas, tú eres una mierda, la verdad. Diablo, qué clase de mierda soy. Espérate, déjame ver. Ride. Baby, el ride. Mierda. ¿Tú no ¿Qué le te pasó al acuerdas? En el ascensor. Oh, que me iban a Oh, yo te montar. tengo que Y no se pudo porque la fila estaba larga. No, pero que a lo último no había nadie. Y entonces nos dijeron que nos fuéramos a montar. Y después salió Disney, salió este Mickey Mouse cantando y nos Y fuimos ahí a por verlo. otro yo estaba bien enojada. Ajá. Porque a mí no me gusta nada de eso y salió, yo en el cierre de Disney siempre tienden a hacer que sale Mickey Mouse allí a janguear un ratito con el público. Y Valentina, vamos a montarle ese. Y yo, dale, vamos para allá que yo soy del marido tuyo, yo me monto. Y en mi mente yo estaba como que fuck de esto y que me cago aquí encima. Y de repente, No, pero yo no me acuerdo qué pasó que no nos montamos. pues Estaba ahí tuvo que ser, vacía. no, yo me acuerdo por eso mismo, porque Porque iba habían cerrado. el cierre, no, iba a ser el Yo no cierre. sé. Iban a montarnos y después salió el cierre y se escuchó a Mickey Mouse desde el carajo y dijimos, no, vámonos pan de Mickey. Y nos fuimos a ver el cierre de Mickey con los fuegos artificiales.
Ya, pero Esa fue esa historia pequeña de ahí y ya Ay, con la esa, eso es lo pasamos que tenemos brutal. ahí. ¿Ya no hay más? Ya, eso se acabó todo ahí. Eso fue lo tengo que seguir escogiste buscando tú. fotos para seguir Oye, matándote. vámonos ya, Parca, que ya tenemos ya como media hora aquí ya. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó y quieren seguir viendo más fotos de nosotros, no sé, lo que ustedes quieran, deben saber en la caja de comentarios. Acuérdense del email si quieren dejar, si necesitan un consejo, quieren redactarle una historia o quieren que toquemos un tema en específico, nos tira ahí en el email. Dile algo ahí a la gente que se suscriban. Ya, no olviden suscribirse. Ya vamos para los 200. Ajá. Gracias Oye, por el apoyo. ¿será que a los 200 damos un premio más o qué hacemos? Ya podemos mirar a ver qué hacemos y ahí les dejamos saber. Pues ya saben, ahí miramos, lo más probable es que haya un premiecito, no sé. ya vamos ahí. Si llegamos a los 200, quizá hay un premiecito para ustedes, así que comparten, denle en chill. Y suscríbanse, dile al vecino tuyo, mira, suscríbete al canal del pana. Y ya. Yo, la verdadera broma, ya. Tenemos que Este, empezar a hacer bromas. Valentina quiere hacer broma, yo tengo unas cuantas que ya tengo ahí. Yo tengo un par de bromitas ya ahí Porque grabadas. eso no son bromas, eso son sustos. Paradas al corazón, llamar a la ambulancia. Ya. No, eso ya está ahí, Nada, mi Ah, gente, pero- vámonos por el Caribbean. ¿Tiene un dale, mensaje vamos. del día? ¿No tiene un mensaje del día de hoy? ¿No? Los recuerdos. Oye, los recuerdos no son inolvidables. Los recuerdos no son inolvidables. Ay, qué mentira. Yo, eso, la cagaste ya. Solo Se olvidan. los guardo en una caja ya. Eso es lo que los guardo allá en la caja de los Bosser. ¿Cuál es? Oye, dile a tus redes sociales, dile a tus redes sociales. Por Instagram, raya abajo, Valen TV, raya abajo, Facebook, Valentina Lopera y en todo lado, Kenny Valen TV. Ok, a mí me pueden conseguir como Kenny el Inconforme, pero me paso guiando en Kenny Valente, así que vayan a tirarme por allá, manden saludos, nada, nos vemos, vámonos para el carajo. Dale, no ¡Nos fuimos. fuimos!